Tenía unos 16 años. A esa edad uno cree que nada da miedo, que la noche es solo oscuridad y no un lugar donde las cosas respiran diferente. Trabajaba en el campo, junto con varios conocidos de la vereda. Nos levantábamos con el primer canto de los gallos y terminábamos cuando el sol se escondía detrás de los cerros. En esos días, la rutina era sencilla: trabajar, comer, dormir y volver a hacerlo. Pero los fines de semana, cuando se hacían fiestas en el pueblo, todos esperábamos ese momento como si fuera lo único que le daba sentido a la semana. Íbamos en grupo, a pie, unas 2 horas de caminata hasta el pueblo. Allí comíamos algo, tomábamos un par de tragos, escuchábamos música, y si teníamos suerte, bailábamos con alguna chica. Era el único respiro que teníamos después de tanto sol y tanto barro. Esa noche fue una de esas. No tenía nada especial, o eso pensé al principio. Mi amigo se llamaba Julián. Era un tipo alegre, bromista, de esos que siempre tienen una historia que contar. Esa tarde me dijo: hoy sí que va a estar buena la fiesta, vas a ver. Y tuvo razón. El pueblo estaba lleno, la música sonaba desde varias cuadras antes de llegar, y el olor a carne asada se mezclaba con el de la cerveza y el polvo del camino. Nos encontramos con varios conocidos, bailamos, reímos y, como suele pasar, cada uno terminó acompañado. Yo iba con una chica llamada Natalia, y Julián con otra, que años después terminó siendo su esposa. Nos quedamos hasta tarde, más de lo que deberíamos. Cuando por fin decidimos regresar, el cielo ya no era más que una sábana negra sin luna. No había ni una estrella. El camino albergaba un silencio espeso, y el aire tenía ese olor húmedo que anuncia lluvia. Éramos 4 personas, caminando despacio por la carretera que unía el pueblo con el caserío donde dormíamos. No había alumbrado público, ni luces de casas cercanas, solo la pequeña claridad que venía desde lejos, la bombilla del albergue, una mancha amarillenta que parecía flotar en la distancia. Nos reíamos, hablando bajito, contando anécdotas del día. Las chicas caminaban del brazo nuestro, cuidando no tropezar, porque el camino era de tierra y piedra. Yo me sentía tranquilo. Feliz, incluso. Esa clase de felicidad simple que da la juventud. Hasta que escuchamos el sonido. Fue un ruido grave, metálico, que se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Un motor. Un tractor. En el campo uno aprende a reconocerlos enseguida, ese ronquido irregular, áspero, como si cada pistón arrastrara aire y fuego. Un tractor viene, dijo Julián, mirando hacia atrás. Nos hicimos a un lado del camino, como siempre se hace cuando algo pasa. Muchos de esos tractores son viejos, sin luces, conducidos por campesinos que vuelven tarde del trabajo. No era raro encontrarse alguno, incluso de noche. El sonido se fue acercando. Primero lejano, después cada vez más fuerte. Y luego, justo enfrente. Lo escuchábamos claramente, el rugir del motor, el traqueteo de las ruedas grandes sobre la grava, incluso ese olor a gasóleo que dejan. Pero no veíamos nada. Nada. Ni una luz, ni una sombra, ni un reflejo. Nada que explicara de dónde venía ese ruido. Sentí como la piel se me erizaba en los brazos. La tierra no vibraba. No había polvo levantándose. Solo el sonido, nítido, avanzando frente a nosotros, como si un tractor invisible cruzara el camino. Pasó justo al lado. El ruido se desplazó lentamente, tan cerca que instintivamente dimos un paso atrás, esperando que algo nos rozara. Pero el aire estaba quieto. Y el motor siguió. Siguió su camino hacia adelante, hasta perderse en la oscuridad. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto, como si todo el campo contuviera la respiración. Las chicas no dijeron nada. Una de ellas apretó mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas. Julián me miró, pálido, con esa expresión que uno tiene cuando el miedo aún no se acomoda en el cuerpo. ¿Lo escuchaste, cierto? Me dijo. Sí, respondí. Lo escuché clarito. Pero no pasó nada. Nada. Nos quedamos un rato ahí, sin saber qué hacer. Nadie se atrevía a moverse. El ruido ya se había ido, pero la sensación seguía flotando, como si algo invisible todavía estuviera ahí, mirándonos. Después de unos minutos, Julián dijo en voz baja: volvamos. Y eso hicimos. Sin pensarlo mucho, dimos media vuelta y caminamos hacia el pueblo otra vez. No hablamos. No reímos. Caminamos en silencio, con los pasos rápidos, mirando al suelo, tratando de no mirar a los lados del camino. Esa carretera, que de día se veía tan normal, tan conocida, ahora parecía otra.
Los árboles eran siluetas torcidas, los arbustos parecían moverse, y el viento sonaba como si respirara entre nosotros. Cuando por fin llegamos al pueblo, nos sentamos en el parque. Era tarde, casi madrugada. No había nadie más que nosotros y un perro dormido bajo un banco. Las luces del parque parecían parpadear. Nos quedamos aquí, dije. No pienso caminar más esta noche. Ni yo, respondió Julián. Las chicas asintieron, sin decir palabra. Nos quedamos despiertos, mirando hacia la carretera vacía, esperando ver algo. Pero no pasó nada más. Nada, salvo el peso del miedo que no se iba. Esa fue una de las noches más largas de mi vida. Cuando por fin amaneció, el pueblo empezó a moverse, los primeros negocios abriendo, el olor a pan recién hecho, los campesinos listos para otra jornada. Todo parecía tan normal que casi dudé de lo que había pasado. Pero al mirar a Julián, supe que él también lo había escuchado. No fue mi imaginación, me dijo sin que yo dijera nada. Tampoco la mía. Acordamos regresar al albergue cuando el sol estuviera bien alto. No queríamos saber nada de la oscuridad. El camino de vuelta, a la luz del día, parecía inofensivo. Pero cuando pasamos por el punto exacto donde había ocurrido, los cuatro nos detuvimos. Había marcas de ruedas. 2 líneas marcadas en la tierra, paralelas, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí. El problema era que las huellas terminaban en seco. No seguían adelante ni venían de ningún lado. Simplemente estaban ahí, en medio del camino, unos metros y nada más. Julián se agachó a tocarlas. No están frescas, dijo. Pero anoche no estaban, o al menos yo no las vi. Yo tampoco las había visto. Nos miramos sin saber qué pensar. Las chicas se adelantaron, nerviosas, pidiendo que siguiéramos. Nadie habló más del tema. Pasaron los años, y cada uno siguió su camino. Julián se casó con aquella chica, y siempre que nos veíamos, evitábamos hablar de esa noche. Pero una vez, muchos años después, en una reunión familiar, el tema salió. Estábamos tomando cerveza, recordando viejos tiempos, cuando su esposa, entre risas, dijo: ¿Se acuerdan del tractor fantasma? Nos quedamos en silencio. Ella lo dijo bromeando, pero su mirada cambió al ver nuestra reacción. ¿De verdad lo escucharon?, preguntó, más seria. Claro que sí, dijo Julián. Pasó al lado, tan cerca que sentí el aire del motor. Pero no había nada, agregué. Nada, repitió él. Su esposa frunció el ceño. Mi abuela contaba una historia sobre eso. Decía que hace muchos años, un hombre murió aplastado por su propio tractor en ese mismo camino. Lo encontraron de madrugada, cuando iban al pueblo. El tractor había quedado encendido, girando en vacío, pero sin luces. Desde entonces, dicen que cuando alguien se queda muy tarde en las fiestas, lo escucha pasar. Como si todavía anduviera por ahí, buscando el camino a casa. Julián y yo nos miramos. Nadie se rió. Desde entonces no volví a caminar por esa carretera de noche. Ni siquiera en carro me gusta pasar por ahí. Dicen que hay cosas que el campo guarda, memorias que se quedan en la tierra. Que no todo lo que se escucha tiene que verse, y no todo lo que no se ve deja de existir. Yo solo sé una cosa, esa noche el motor estaba ahí. Pasó frente a nosotros. Lo escuchamos los cuatro. Y el miedo, ese miedo que uno siente en el pecho como un puño invisible, todavía me acompaña cuando cae la tarde y el viento sopla igual que aquel día. A veces, cuando vuelvo al pueblo, me detengo en el parque donde pasamos esa noche. Miro hacia la carretera, que se pierde entre los árboles, y juro que si cierro los ojos, aún puedo oírlo. El rugido grave de un motor viejo. El sonido de un tractor que sigue su ruta, aunque ya nadie lo conduzca.